Buenas tardes. Ah, Estamos realizando lo que es el video explicativo de la planificación microcurricular con modelo ERCA más añadición del DUA. Para desarrollar el siguiente tema nos vamos a centrar en una planificación microcurricular de base simple, brindada por la Unidad Educativa Laura de Merabalayora, de aquí de la ciudad de Loja. El área de estudio y la asignatura son estudios sociales y ciencias sociales. El curso grado es grado intermedio, dirigido a séptimo grado para ser más específicos. El tiempo para la asignación es de una hora, específicamente de 40 minutos, de periodos de 10 de la mañana a 10:40. El nombre de la unidad didáctica es el origen diverso de la población ecuatoriana y soporte en la unidad nacional. El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes aprecien el origen diverso de la población ecuatoriana, ya sea en sus distintas ramas como las personas de origen indígena, mestiza, afroecuatorianos, montuyas, migrantes, afrodescendientes, entre muchas más, y valorar la vocación y el trabajo que estos grupos en la construcción de un país unitario y equitativo, es decir, verlos por sus características esenciales. El producto interdisciplinar es un trabajo en grupo realizado por los estudiantes donde van a crear y presentar una campaña de sensibilización escolar que promueve el reconocimiento del del origen diverso de la población ecuatoriana. Como punto principal, los criterios para ya comenzar a desarrollar la planificación tenemos los criterios de evaluación, que son la explicación del origen histórico de las culturas, al menos tres de ellas. Lo que es también el valorar cómo el trabajo y las vocaciones de estos grupos contribuyeron a la unidad o contribuyen a la equidad nacional. Esto puede ser de manera escrita, por investigación o representación oral. Y también tenemos lo que es reconocer la diversidad como riqueza y rechazar la discriminación. La destreza con criterio de desempeño que se desarrolla hoy está en el código CS3211, donde se aprecia el origen diverso de la población ecuatoriana y su vocación y trabajo para construir un país unitario y equitativo. Los indicadores de evaluación son los ICS 321, donde se explica el origen histórico de las culturas de los principales grupos poblacionales del Ecuador. La ICS 322, donde se identifica y se valora los aportes, es decir, los trabajos que han brindado dichos sectores o dichos grupos al beneficio ecuatoriano. Y la y también tenemos la ICS 323, donde se reconoce la diversidad como la riqueza nacional y se rechazan las manifestaciones discriminatorias hacia dichos grupos. Ahora sí, tenemos lo que son las estrategias metodológicas de carácter ERCA junto con la implementación del dúo. El ERCA tal cual es el explorar, el reflexionar, el comprender y el aplicar. En el explorar tenemos actividad base, lluvia de ideas y visualización. En tal cual como esta se iniciaría con una pregunta motivadora, la cual sería ¿de dónde vienen tus abuelos o tus bisabuelos? ¿O de qué grupo poblacional conoces en Ecuador? Esto se hace en base a una sola pregunta, a una sola enigma, el cual es, a la vez que se sabe el origen de dichos pueblos, el origen de dichas cosas, también se conoce el origen propio, porque incluso nosotros somos parte de dicha historia del Estado ecuatoriano. Ahora, en las opciones DUA tenemos lo que son representación y acción. En representación podemos generar un mapa interactivo o imágenes impresas de los cuatro principales grupos. En acción o expresión podemos hablar en parejas, o sea, hacer grupos de dos o tres como máximo para dibujar su propio origen familiar, es decir, diseñar un árbol genealógico en el cual se desarrollen y se vayan colocando los ámbitos, como por ejemplo, unos 500 años uno de mis antecesores fue afrodescendiente, se casó con una montuvia, fueron a vivir a Quito, más o menos en ese aspecto. Como segundo punto del ERCA tenemos el reflexionar. Actividad principal: en grupos pequeños observar imágenes y mapas y responder las siguientes preguntas. ¿Qué aportes ha dado cada grupo a Ecuador? Como por ejemplo podemos decir que las regiones esmeraldeñas, regiones de la costa, han dado lo que son la pesca y el manejo de manglares, la zona de la sierra, lo que es la ganadería y las formas de cultivo, y las zonas de las Amazonías, la gran biodiversidad que tienen en el Amazonas. También tenemos la segunda pregunta, que es ¿qué desafíos o discriminaciones han enfrentado? En este aspecto nos podemos remontar incluso a la época colonial, cuando existía la esclavitud.
¿Por qué? Porque tal cual los afrodescendientes o afroecuatorianos son descendientes bueno, de aquellos originarios que fueron esclavos dentro de la Europa católica, o bueno, dentro del tiempo de los reyes católicos, los cuales fueron aquellos sobrevivientes que lograron escapar de los hundimientos de barco y llegar a costas ecuatorianas. Bueno, claramente mientras se era colonias. La opción DUA del reflexionar tenemos lo que son la representación. En este caso podemos generar infografías o una investigación detallada por medio de exposición de papelotes en donde se pueda dar en un lenguaje alto y explicar qué es lo aprendido. En expresión podemos tener lo que son el registro de ideas por medio de organizadores gráficos, audios o imágenes, es decir, ilustraciones creadas por los estudiantes. En el comprender tenemos la actividad, explicación guiada o síntesis colectiva. Para este caso el docente explicará por medio de un apoyo visual o por medio de un apoyo auditivo el origen histórico precolombino, las conquistas, el mestizaje, las migraciones internas e internacionales y cómo el trabajo conjunto, es decir, agricultura, minería, comercio, política, arte, ha construido el país. Es decir, cómo todos los rasgos históricos han ido construyendo lentamente el origen de lo que conocemos como el Estado ecuatoriano. Ahora, opciones del dúo. En representación tenemos la creación de esquemas y mapas mentales o la elaboración de videos explicativos. También por medio de expresión tenemos completar una tabla comparativa y responder a preguntas de comprensión, como por ejemplo podemos hacer un cuadro comparativo por cada una de los grupos focales, que serían mestizos, montubios, afrodescendientes, indígenas, achuar, y colocar cada una diferencias entre ellos o similitudes que puedan compartir. Como punto 4 tenemos el aplicar, que corresponde al ERCA. En esta actividad se llama Mi aporte a un Ecuador unitario y equitativo. En este caso nos buscamos una manera más práctica, algo que ya vaya directamente, no tanto teórico, en donde los estudiantes proponen una acción concreta, la cual es el producto interdisciplinar, el cual es, para valorar la diversidad y combatir la discriminación, es generar lo que conocemos como el escrito, o en este caso, bueno, la campaña de sensibilización para que puedan dar a conocer este tema. Y la opción de dúo que pondríamos sería el uso de carteles, de bocetos, de textos cortos o videos, los cuales puedan ser grabados por medio del celular y pasados a una edición más grande. O también utilizar la dramatización o generar, por así decir, canciones en términos pequeños, como los rats de hace como por años 2012, donde eran rats pequeños de no más de 3 minutos, 2 minutos y medio, donde se daba a conocer de gran variedad del tema, pero en gran variedad, en gran medida, pero todo increíblemente rápido. Siguiente. Tenemos lo que son los recursos. En este aspecto utilizaremos mapas políticos y étnicos del Ecuador, los cuales se pueden conseguir por medio de internet. El uso, por menos en este caso del docente, de imágenes o videos cortos de los grupos poblacionales. Es decir, podemos buscar entrevistas de algunos grupos, el origen de ellos, cómo se llama, uh, incertidumbre sobre dichos grupos para indicarlos a los estudiantes, despertar la curiosidad y saber que ellos se interesen en investigar. Hacer uso de organizadores gráficos, tablas, donde se señalen, como dije, las diferencias de los grupos poblacionales o ciertas similitudes que compartan con el fin de despertar la curiosidad de los estudiantes. También del mismo hecho tenemos el uso de hojas de trabajo, de cartulinas o diapositivas, o en este caso la creación de collage. También en dichos recursos tenemos lo que es el uso de proyectores y computadoras en caso de usar medios digitales. Las actividades técnicas de instrumentos de evaluativas serían en este caso de técnicas 3: la observación directa, la participación oral, la producción gráfica, y por instrumentos tenemos lo que sería prueba escrita, una examinación oral o prueba oral, y lo que sería la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación pues tal cual sería poner ciertos puntos para poder tomarlos para dar dicha clase. O sea, yo puedo tener una rúbrica en la que digo, entiende el tema, ha completado las actividades. Dicha rúbrica va a tener ciertos puntos. Si el estudiante cumple con todos esos puntos, sirve como un instrumento evaluativo. Ahora, en este caso tenemos lo que sería las adaptaciones curriculares. En este caso, la adaptación curricular se especifica
para un cierto caso de dislexia que pueda presenciar el estudiante. Bueno, en este caso nos centraremos específicamente en lo que corresponde a que el estudiante con dislexia pueda no entender ciertos temas debido a la complejidad de las palabras, o en caso de que posea dislexia de tipo numérico, que se conoce como discalculia, no pueda recordar dichas fechas. En este caso se utilizarían refuerzos visuales y sonoros con el fin de que él pueda entender de manera más fluida y comprensible el tema.